Pero porque esta misma fuente les venía de otro lugar, por canales, y no tenían abundancia de agua, solían trabajar sus cueros en un lugar pantanoso, que se llamaba Iscariot, que está a unas horas de Meros, al este, y de Hacer Michmetad, al norte. Era un rincón oscuro con algunas casas, y en un barranco corría un riacho hacia el Jordán. Allí también trabajaban las gentes sus cueros. Judas y sus padres habían vivido algún tiempo en este lugar. De aquí le vino el sobrenombre de Iscariote. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. Después que Jesús estuviera con los agricultores ocupados en la segunda vendimia, se dirigió con 5 discípulos al lugar de donde había venido. Los 2 discípulos de Juan se habían alejado de aquí en dirección de Macherus. El arroyo del valle de Aser Michmetad tiene su origen en la fuente donde Jesús hizo bautizar. Jesús marchó hacia el oeste unas 3 horas en el valle, al mediodía del monte donde están edificadas Samaria y Tebes. Enseñó durante el camino a algunos pastores y llegó hacia el mediodía a la posesión principal que recibió José de Jacob. Primera de Moisés 48:22. Está al sur de Samaria y se extiende en una anchura de media hora de camino, a 1 hora del este al oeste. Un arroyo corre en dirección de occidente. Desde la altura del viñedo, mira esta posesión hacia el mediodía a Siquem, del cual está apartado como un par de horas al norte. Tiene esta posesión de todo: viña, trigo, pastoreo, fruta, agua de riego y buena edificación. El que lo ocupa ahora es un arrendatario, porque la posesión es de Herodes. Es la casa donde estuvo María con las otras mujeres cuando Jesús estaba en Siquem y le esperaron allí, y donde Jesús sanó al niño enfermo. La gente es buena. Jesús enseñó aquí delante de una gran multitud y luego tomó parte en una comida de campesinos. Esta herencia de José no era el campo de Siquem que Jacob compró de Emor, sino una posesión aparte donde se habían metido los amorritas entre otros advenedizos. Se le había vendido junto con todo, y Jacob tuvo que limpiarlo de amorritas, a los cuales no veía bien que se mezclasen con su gente. Consiguió con una especie de desafío de paz. Jugaron a quien vencía al contrario, sacándole el escudo de las manos o la espada, y lo rompía. El vencido tenía que abandonar el campo. También se jugó a tirar la honda o arco y flechas al blanco. He visto cómo Jacob y el jefe de los amorritas estaban rodeados de los suyos, uno frente al otro. Jacob venció a su contrario, y éste tuvo que salir del campo. Después del combate hicieron un pacto mutuo. Todo esto aconteció después de la compra del terreno. Jacob vivió 11 años en Siquem. Desde aquí partió Jesús de nuevo al noreste, subiendo al monte hacia Meros, una ciudad situada al mediodía de una montaña, mientras Atarot está al norte. Meros está más alta que Samaria, hacia el norte de Tebes, aún más alta que Aser Michmetad, que está al este. Jesús no había estado aún en Meros, que tenía mala fama por su infidelidad. La ciudad está rodeada de excavaciones sin agua. Solo se junta alguna cuando llueve, en las montañas. Se habían reunido en Meros descendientes de Aser y Gad, hijos de Jacob y Selfa, y algunos de ellos se habían mezclado por casamientos con los siquemitas. Las otras tribus no querían tener a estos
y eran considerados como no fieles y traidores entre los demás judíos. De este modo se formó esta ciudad de Meroz como un lugar apartado de los demás. Conservaron algo de bueno y mezclaron también algo de malo de los otros. Eran algo desechados de los demás y como olvidados. Hacían trabajos en pieles y cueros, vestidos, suelas, correas, fajas, escudos resistentes y defensas para los soldados. Traían estas pieles de otras regiones y las tenían en cisternas a donde llegaba el agua de una fuente que tenían en la ciudad. Pero porque esta misma fuente les venía de otro lugar, por canales, y no tenían abundancia de agua, solían trabajar sus cueros en un lugar pantanoso, que se llamaba Iscariot, que está a unas horas de Meroz, al este, y de Hacer Michmetad, al norte. Era un rincón oscuro con algunas casas, y en un barranco corría un riacho hacia el Jordán. Allí también trabajaban las gentes sus cueros. Judas y sus padres habían vivido algún tiempo en este lugar. De aquí le vino el sobrenombre de Iscariote. Jesús agradeció y fue con los discípulos a la ciudad, donde se les lavó los pies y se les dio una refección. Vinieron los fariseos, y Jesús enseñó en la sinagoga la misma tarde, delante de mucha gente. Habló del siervo perezoso y del talento enterrado. Hizo la comparación con los habitantes de la ciudad. Si ellos tenían como hijos de la sierva un solo talento, debían haber negociado con él, y ellos, en cambio, lo habían enterrado. Que se apurasen, ya que venía el Señor y podían darle alguna ganancia. Les reprochó también su poco amor a los vecinos y su odio a los samaritanos. Los fariseos no estaban conforme con Jesús, en cambio, el pueblo sí, porque era oprimido por los fariseos y porque el lugar estaba tan olvidado de todos, de modo que nadie se acordaba de sus necesidades. Después de la enseñanza fue Jesús a un albergue público delante de la ciudad que Lázaro había alquilado para Jesús y sus discípulos. Tenía Lázaro una propiedad aquí. Vinieron Bartolomé, Simón Celotes, Judas Tadeo y Felipe, que habían hablado ya con los discípulos. Jesús los recibió amigablemente. Tomaron parte en la comida y pasaron la noche. A Bartolomé ya lo había visto Jesús varias veces. Lo había internamente movido a seguirle y había hablado a los discípulos de él. Simón y Tadeo eran primos de él. También Felipe era pariente. Jesús había nombrado a todos estos que le seguían cuando en su última estadía en Cafarnaúm, en el lugar de pesca de Pedro, junto al mar, habló de su seguimiento, y cuando Pedro, creyéndose indigno, había pedido lo dejasen permanecer en su casa. Entonces dijo Pedro las palabras que están en el Evangelio mucho después.